Hasta ahora hemos visto variables, operadores, condicionales y typecasting. Todo por separado, todo en ejemplos pequeños. Hoy lo juntamos todo en un programa real que funciona de principio a fin. Una calculadora que pide datos al usuario, los procesa y devuelve un resultado. No es un ejercicio de juguete. Es exactamente el tipo de programa que harías en el mundo real para resolver un problema concreto. Vamos a construirlo paso a paso, empezando por lo más simple y añadiendo mejoras progresivamente. Al final del video tendrás un programa que funciona, entenderás por qué cada línea está donde está, y habrá un reto esperándote que va a poner a prueba todo lo que has aprendido hasta ahora. Empezamos por la versión más simple posible. Dos números, una operación, un resultado. Sin florituras, sin manejo de errores, sin casos especiales. Solo lo esencial para que funcione. Pedimos el primer número con input y lo convertimos a float inmediatamente. Recuerda lo que vimos en el video anterior, input siempre devuelve string. Si no conviertes, no puedes operar. Lo mismo con el segundo número. Luego pedimos la operación como texto, un carácter, más, menos, asterisco o barra. Y con un bloque de condicionales decidimos qué hacer según lo que el usuario haya escrito. Cada rama del condicional ejecuta una operación distinta y guarda el resultado en una variable. Al final mostramos el resultado con un fstring que queda limpio y legible. Esta versión funciona, pero tiene problemas. Si el usuario divide por 0, el programa explota. Si escribe una operación que no existe, no pasa nada visible. Si mete texto en lugar de un número, falla con un error incomprensible. Vamos a arreglarlo todo. El primer problema a resolver es cuando el usuario escribe una operación que no existe. En la versión anterior, si escribes una arroba o cualquier otro símbolo, el programa llega al final sin entrar en ninguna rama del condicional. La variable resultado nunca se crea, y cuando intentas imprimirla, Python lanza un error porque la variable no existe. La solución es añadir un else al final del condicional que capture cualquier caso no previsto. Si la operación no es ninguna de las 4 válidas, asignamos al resultado un mensaje de error claro. Así el programa siempre termina con algo coherente, sin errores inesperados. Fíjate que en el else no calculamos nada, simplemente asignamos un string al resultado. Esto funciona porque el resultado puede ser un número o un texto, Python no le importa. Aquí viene el error que nadie contempla la primera vez que hace una calculadora. La división por 0. En matemáticas no está definida. En Python tampoco, y si intentas hacerla el programa lanza un 0 division error y se detiene en seco. El problema es que este error no aparece mientras escribes el código. Aparece cuando alguien usa el programa y mete un 0 como segundo número en una división. Eso puede ser dentro de 5 minutos o dentro de 6 meses, cuando alguien descarga tu programa. Hay dos formas de manejarlo. La primera es con un condicional dentro de la rama de la división, comprobando si el segundo número es 0 antes de dividir. La segunda es con try_except, capturando el 0 division error si ocurre. Ambas funcionan. La primera es más explícita y clara. La segunda es más robusta si la lógica se complica. Para este programa usamos la primera porque el código es simple y queremos que quede legible. La programación defensiva no es paranoia, es profesionalidad. Anticiparte a los errores antes de que ocurran es lo que separa un programa que funciona en tu máquina de uno que funciona en la de cualquiera. Queda un problema por resolver. Si el usuario escribe texto en lugar de un número, el programa falla con un value error en la conversión a float. Para manejarlo usamos try_except envolviendo toda la lógica del programa. Si la conversión falla, el except captura el value error y muestra un mensaje claro al usuario. Si cualquier otra cosa falla, el segundo except con exception general lo captura también. Fíjate en el orden de los except, primero el más específico, luego el más general. Python los revisa en orden y entra en el primero que coincide. Si pones el general primero, nunca llegarás al específico. Esta versión ya es robusta. Maneja operaciones inválidas, división por 0 y entradas que no son números. Es la versión que podrías darle a alguien y no rompería con un uso normal.
No es perfecta, ningún programa lo es, pero es sólida para lo que necesitamos. El programa está terminado, pero antes de cerrar el reto, este es más difícil que los anteriores, así que no te preocupes si no llegas a la solución completa. El objetivo es mejorar la calculadora para que en lugar de pedir dos números y una operación por separado, acepte una expresión completa escrita por el usuario. Por ejemplo, 3 más 5 por 2 o 10 dividido entre 4, escritas directamente como lo harías en papel. El programa debería calcular el resultado y mostrarlo. Dos pistas. Primera, existe una función en Python que evalúa expresiones matemáticas escritas como texto. No te la doy, búscala. Eso es programar. Segunda, si el usuario introduce algo que no es una expresión válida, el programa no debería cerrarse con un error en rojo. Ya sabes cómo capturar errores. La solución la veremos al inicio del próximo video antes de entrar en el nuevo tema. Si la resuelves, ponla en los comentarios. Si te atascas, también, que entre todos nos ayudamos. Eso es todo para el primer programa real. Hemos construido una calculadora desde cero, añadiendo mejoras progresivas y resolviendo cada problema que aparecía. Eso es exactamente cómo se programa en el mundo real. Empiezas con algo que funciona y lo vas mejorando. Nadie escribe código perfecto a la primera. Dale un me gusta si el video te ha sido útil y suscríbete para no perderte el siguiente. Hasta pronto.